Bueno, si quieren demos inicio y esperaremos que los demás participantes se vayan incorporando poco a poco. Entonces, buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo taller de análisis epidemiológico del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Gestión de Datos vinculados a COVID-19 y la toma de decisiones basadas en evidencia. El día de hoy empezaremos con una presentación del doctor José Carlos Monzón, quien es director del Instituto de Investigación y Estudios Superiores sobre Ciencias de la Salud, IESIS, de la Universidad Rafael Andívar. Esta conferencia se titula Interpretación de Datos Epidemiológicos. Seguido de esto tendremos una encuesta CAP, la cual será dirigida por Irene Monzón, de PCI. Damos entonces inicio, doctor, si está listo para empezar con su presentación. Muchas gracias, Hola. Michelle. Gracias a todos por su asistencia. Vamos a dar inicio a la presentación. Como bien presentó Michelle, voy a empezar entonces a compartir aquí pantalla. Listo. Solo quiero confirmar que esté grabando. Ah, sí, ya vi que. Ah, no, perdón. Sí, sí se está grabando la presentación. Sí, se está grabando. Gracias. 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 Ok. Ahí estamos. Bueno. Entonces, continuando con el taller, con la sesión de la semana anterior, vamos a ver en esta ocasión la interpretación de datos en el contexto de la epidemia de COVID-19. Y algo importante recalcar acá, y a manera de introducción, les quería compartir que el análisis de datos o las herramientas que nosotros podamos adquirir y las destrezas que podamos tener, podamos pues ir aprendiendo, utilizando como base el estudio de la epidemia de COVID-19, más adelante lo vamos a poder extrapolar hacia otras enfermedades. Es decir, no solo centrarnos en que una vez la epidemia, pues primero Dios se vaya controlando y acabando, pues esto del análisis de datos ya no va a funcionar, sino todo lo contrario. Estas herramientas van a servir para que más adelante nosotros podamos utilizar el mismo abordaje, pero para controlar otro tipo de enfermedades, otro tipo de problemas de salud. Sabemos que hay otras epidemias que también tienen muchos costos, pero que no se visibilizan porque son costos a largo plazo. Y que los he repetido y siempre lo digo en mis clases, en mis presentaciones, y es la epidemia de enfermedades crónicas, por ejemplo, la epidemia de desnutrición. Todas estas son aumento en los casos esperados en una población, lo cual encaja con la definición de epidemia. Entonces, la idea es que pues estos datos, estas herramientas se puedan en un futuro cercano poder utilizar para otro tipo de enfermedades, otro tipo de análisis que ustedes puedan hacer en sus áreas de influencia, tanto el Ministerio de Salud como las municipalidades también. Entonces, el análisis e interpretación de los datos en un análisis epidemiológico o en el contexto de un análisis epidemiológico es una de las partes que más valor le va a agregar a todo el proceso. La interpretación de datos para la toma de decisiones. Es decir, no solo está bien tener los datos y poder ver las gráficas, sino hacer algo que tenga un impacto o garantizar de alguna manera que aumente esa probabilidad de que haya un impacto en las decisiones que se puedan tomar en estos COEs o en estos, digamos, análisis de salas situacionales del ministerio. Como resultado de la interpretación, del análisis e interpretación de los datos, nosotros esperamos que se dé una generación de boletines con datos y gráficos actualizados con respecto a la evolución de la epidemia, tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Y digo las tres, digamos, estratos principales porque, como bien vimos en las clases anteriores, es importante estratificar para poder ir separando algunos factores o algunas variables confusoras y poder ver exactamente la imagen de lo que está sucediendo
a nuestro alrededor, en nuestra comunidad o en nuestro municipio. Sin embargo, también es muy importante, y sobre todo en Guatemala, cobra mucha relevancia, el poder ubicarnos en un contexto, y lo vamos a repasar más adelante cuando veamos propiamente el boletín, pero ubicarnos en un contexto para ver qué es lo que ha estado pasando en el resto del departamento, en el resto del país, y así poder establecer pues una línea de base y poder ir conforme a eso, ir avanzando o ir evaluando progresivamente y monitoreando pues el progreso de la epidemia. Y luego los datos nos van a decir lo que el analista puede detectar, o dependiendo del tipo de análisis secundario, lo que el analista pueda realizar. En este contexto, el analista somos nosotros y somos cada uno de los que va a consumir últimamente ese tablero de visualización de datos que estamos creando con la universidad para que ustedes puedan entonces interpretar esos datos y poder generar algunas recomendaciones basadas en el contexto o en lo que se está viviendo en ese momento. Es decir, no basta solamente con que el dato esté ahí puesto y que nosotros nos hayamos esforzado y el ministerio se haya esforzado por recopilar la información, ponerla a nuestra disposición, nosotros trabajarla, hacer un análisis, hacer gráficas y que esté puesta ahí, eh, sino que la interpretación de los datos va más allá de esa parte. Es decir, va hacia poder generar algún tipo de acción con base en los datos que pueda prevenir, que pueda abordar los problemas para así mejorar últimamente el nivel de vida de la población. Y en epidemiología, el estudio de las enfermedades no se limita solamente a la ocurrencia, a la curación o últimamente a la prevención, sino que también va a estudiar todos aquellos eventos relacionados directa o indirectamente con la salud o con la ocurrencia de un evento en particular, en este caso, con la ocurrencia de la enfermedad de COVID. Es decir, a lo que me refiero con otros eventos relacionados es que nosotros en estos procesos de análisis e interpretación de los datos debemos utilizar otras fuentes de información para contextualizarlo y para entrecruzarlo con la información que estamos viendo en el tablero y así poder sacar conjeturas y hacer inferencias con base en lo que podemos observar o en lo que podemos medir. También podemos estratificar los datos, como bien vimos anteriormente, a nivel municipal, o ver qué es lo que está pasando solo en mujeres, solo en hombres, para poder establecer asociaciones incluso causales entre salud y enfermedad. Obviamente esto es un análisis un poco más elegante o que requiere de algunas otras herramientas, pero la idea o el objetivo es que nosotros tengamos ese panorama claro de cómo es realmente que se realiza un análisis de información y que no importa que, o sea, no necesariamente tenemos que usar solamente la información que se nos presenta en ese tablero. Si nosotros tenemos en esa semana insumos, por ejemplo, del monitoreo de rumores que también hace PCI, pues definitivamente es muy válido ponerlo y necesario ponerlo para, de alguna manera, ayudar a explicar realmente qué es lo que está pasando o el fenómeno, cómo es que está ocurriendo. Y vamos a ver un ejemplo de manera muy breve. Realizamos un estudio de ocurrencia de cáncer de pulmón. Imaginemos que estamos haciendo un estudio de cáncer de pulmón. Y en el análisis de datos observamos que el 98% de los casos de cáncer tenían un encendedor en su bolsa al momento del levantamiento de datos. Es decir, ustedes iban y les preguntaban, mire, ¿usted padece de cáncer? Sí. ¿Tiene un encendedor? Sí, también. Casi todos, virtualmente todos los casos tenían un encendedor en la bolsa. ¿Qué pudiera estar pasando ahí? Los datos solo nos dan eso, pero nosotros podemos inferir un poco más allá y hacer ese análisis y conectar eso o bien estratificar los datos. Y lo que sucede en este ejemplo es que en realidad no es que el encendedor esté asociado con la ocurrencia de cáncer, sino que los que tenían un encendedor eran fumadores. El 100% de las personas que tenían un encendedor eran fumadores. Y sí sabemos que los fumadores sí tienen un riesgo muy aumentado de pues presentar la ocurrencia de esta enfermedad en cuestión. Y este es un ejemplo muy, digamos, muy básico y quizás no tan relacionado con la epidemia que está en estudio, pero lo que yo quería hacer énfasis es en la riqueza
que nos puede dar ese análisis posterior, no solo viendo el dato de los encendedores, sino yendo un poco más allá y poder de alguna manera hacer conjeturas, hipótesis o poder explicar, conociendo el medio en el que nos desenvolvemos, qué es lo que está pasando o qué es lo que explica que cierto fenómeno esté ocurriendo en nuestra población. Y esto cobra mucha relevancia, sobre todo en las municipalidades y en las áreas de salud a nivel local, porque son ustedes mismos los que conocen las dinámicas sociales y las dinámicas económicas y de salud que ocurren en sus propios lugares de trabajo y en sus lugares de influencia. Es decir, a veces cuando vemos solo la imagen así a grandes rasgos, no podemos percibir o captar de manera cercana a nivel local la interrelación que existe entre las variables que podamos medir o incluso que no estemos midiendo, pero que alguna otra fuente de datos nos dé alguna idea de qué es lo que pueda estar ocurriendo. Entonces, en el análisis y la gestión de datos de salud, pues hemos visto que es un proceso complejo, es decir, la toma de decisiones requiere de múltiples entradas de información para poder tener esas variables que yo les mencionaba anteriormente y así poder hacer ese análisis posterior y poder tomar las decisiones. Muchas veces, o si por no decir la mayoría de las veces, nunca vamos a tener el 100% de la información en el momento oportuno. Es decir, podemos eventualmente tener el 100% de información, pero a largo plazo. O podemos tener información en el tiempo que lo necesitamos, pero que no está completa. ¿Sí? Entonces ahí hay que jugar y ahí es parte, digamos, de la experiencia que uno va agarrando de cómo con los datos que se nos presentan poder sacarle el provecho máximo para esta toma de decisiones. Acostumbrarnos a jugar de alguna manera con ese nivel de incertidumbre que vamos a tener que manejar indudablemente. Para esto nos ayudan mucho las múltiples entradas de información. Y esto es prácticamente lo que hacen los médicos cuando nosotros vamos a consulta. Es decir, cuando practican la medicina basada en evidencia, nosotros llegamos a su consultorio, ellos realizan un examen físico, nos hacen preguntas, colectan toda la información y con base en esos datos objetivos y con base en sus conocimientos que son basados en estudios científicos, pueden entonces tomar una decisión. Prácticamente nuestro paciente es la población del municipio. Y lo que nosotros queremos hacer al hacer el análisis es ese examen físico interrogatorio, perdón, para poder arribar a una respuesta o a una recomendación de qué es lo que vamos a realizar. Y veo que, solo quiero ver si hay, vamos a tener aquí el chat. Por si alguien tiene alguna pregunta o algo, también vamos a tener aquí en el chat disponible si alguien se quiere, pues si quiere escribir algo o si no, pues también pueden tomar la palabra. Ahí está. Ok. Luego, con respecto al análisis y gestión de datos en salud, y como les mencionaba anteriormente, nosotros queremos aprovechar el contexto, es decir, aprovechar el contexto de la epidemia para poder familiarizarnos un poco más con la presentación, con la visualización de datos y con el análisis de los mismos para poder pues tomar decisiones en salud. Importante, y de nuevo aquí lo vuelvo a recalcar, utilizar otros insumos, otras fuentes de datos, no es que esté prohibido o no es que que no valga, que solo los datos que nosotros les vamos a presentar. Obviamente, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, hay que tener mucha prudencia con respecto a qué fuentes se van a consultar. Y de nuevo, tener la idea de que los datos cuentan una historia. Y esto va a facilitar mucho la transmisión de la información y la transmisión de esta idea que nosotros queremos comunicar al resto de la población, al resto de los miembros del COE, por ejemplo, el tratar de que estos datos nos vayan contando esa historia y por eso es que es bueno no solo evaluar los datos del día anterior o de la semana anterior, sino ver la tendencia a lo largo de todo el tiempo, qué es lo que nos está tratando de decir. Y por último,
Y lo mismo con respecto a este análisis y gestión de datos en salud, lo podemos extrapolar a otras enfermedades y a otras aplicaciones, es decir, enfermedades respiratorias cuando empieza el frío y la gente se guarda, entonces aumenta el contagio, o enfermedades gastrointestinales cuando empieza a llover, etcétera, etcétera. Esta herramienta o esta capacidad de poder hacer un análisis de datos tiene una utilidad muy grande, no solo en el campo de salud, en otras disciplinas seguro que también, pero en lo que nos compete en este taller, que son datos de salud, pues también va a ser muy, muy útil. Y luego, recordando un poco cuáles son las fuentes de datos que nosotros hemos recomendado, sobre todo para el tema de COVID, está obviamente el tablero de visualización de datos de la universidad, que aquí lo podemos ver. Vamos a poner acá puntero, este que está acá. Luego también tenemos otras fuentes de información que son importantes, la de covid19.gov.gt y el tablero del ministerio para ver bases de datos crudas. Quizás la información más detallada la van a encontrar acá y acá. Y luego, pues aquí también hay algún tipo de información, pero no estratificada, digamos, tanto a nivel municipal. Y luego lo que les decía de las múltiples fuentes de información. Es bueno tener otras fuentes de información, pero es importante saber evaluar eh, la pertinencia y la veracidad o la confiabilidad de estas fuentes de información. Y se sabe también que a nivel comunitario, por ejemplo, el Internet y las redes sociales funcionan como fuentes de información importante, pero hay que tener mucha prudencia en la interpretación de los datos y las noticias. Es decir, no porque hay un audio que circula en WhatsApp, nosotros ya vamos a dar por sentado que esa es la realidad y que debemos tomarlo como insumo, como una fuente válida de información, sino que debemos consultar realmente la fuente, si es un audio, quién es el que está hablando, en qué fecha se dio, etcétera. Y por eso quizás sea más importante referirse siempre a fuentes oficiales o a fuentes académicas de información, que son justamente las que presentamos acá, fuentes académicas y fuentes oficiales. Luego, recordando un poco lo que vimos en la sesión anterior, 3 aspectos fundamentales para la mitigación epidemiológica: detección temprana de los casos, aislamiento oportuno y rastreo de contactos. Esta va a ser, digamos, 3 aspectos que van a funcionar como el pilar fundamental de la mitigación epidemiológica. Para poder lograr esos aspectos, hay herramientas de visualización de datos que nos van a poder ayudar para darnos una evaluación rápida de qué es lo que está pasando. Y es a donde nosotros queremos apuntarle. Es decir, con las herramientas que hemos visto anteriormente, poder producir algo como lo que vemos acá. Esta es una plantilla que realizamos, es tentativa, es decir, está sujeta a todo tipo de crítica constructiva que ustedes puedan ir dando. Cada uno de los boletines se espera que acá, en este recuadro blanco, pueda ponerse el escudo de cada una de las municipalidades. Y aquí abajo poder editar qué municipio y qué departamento es al que pertenece ese boletín epidemiológico. Y luego vamos a ir viendo cada una de las secciones que aquí sugeridas, pero que podemos irlas cambiando progresivamente. Entonces, con respecto a esta primera parte, veamos acá a la derecha. Además de poner el mapa y los colores del semáforo y al lugar al que pertenece el boletín, aquí abajo en el recuadro inferior vamos a tener la puesta en contexto nacional. Es decir, vamos a poder tener los 3 indicadores: tasa de pruebas por cada 1000 habitantes, tasa de casos por cada 100,000 habitantes y el porcentaje de positividad. Esto va a estar con 3 niveles de estratificación: nivel nacional, nivel departamental y nivel de municipio. Hay que recordar que a mayor cantidad de pruebas, estos indicadores
se van a hacer más precisos. Y esto es muy importante, sobre todo a nivel municipal, porque a nivel, digamos, departamental o nacional, como se van agregando las pruebas, entonces en macro sí pudiera de alguna manera verse alguna tendencia, pero a nivel micro o a nivel estratificado, esto puede distorsionarse un poco dependiendo de la cantidad de pruebas que se realicen. Recordemos que parte de la mitigación epidemiológica requiere el aumentar la tasa de pruebas diarias y con eso disminuir el porcentaje de positividad. Y luego, en esa misma línea, les quería solo recordar esto que habíamos visto de la relación entre la cantidad de pruebas y el porcentaje de positividad. Podemos ver acá que, digamos, esta gráfica del lado izquierdo representa la evolución de la cantidad de pruebas que se realizaban en un departamento. Este es el departamento de Alta Verapaz. Podemos ver que al inicio la tasa estaba en cero. En cero, no había muchas pruebas. Luego, en una quincena, apenas empezó como a aumentarse a 0.01 acá. Luego alcanzó, digamos, 0.02 y luego empezó a dispararse hasta llegar a 0.06. Recordemos que igual 0.06 todavía es muy bajo, pero lo que yo les quiero enseñar acá es que nos fijemos en esta parte de acá y cómo a partir de que en poco tiempo se aumentó mucho esa capacidad y ese número de pruebas diarias que se realizaban, veamos qué pasa con la positividad en esa misma, más o menos en esa misma fecha o en esa misma quincena, que es esta que está acá. Lo que sucedió es que justamente cuando empieza a aumentar las pruebas, la positividad empieza a decrecer. Es decir, que aquí se empezó de alguna manera, a realizar una mitigación adecuada, pero solo fue hasta que se levantó. Y aquí todavía falta que se levante mucho más el nivel de pruebas. Pero podemos ver que a pesar que no estaba tan alto, ya se había empezado a ver un efecto en la positividad. Y esa es la manera en que yo les decía de que cada prueba es como tener un cuarto oscuro y que cada prueba sea un flashazo. A medida que nosotros tengamos más pruebas, en lugar de ver solo flashazos, solo imágenes, vamos a poder ver una imagen completa y más larga, es decir, más iluminación en un periodo de oscuridad. Entonces eso es lo que necesitamos con la cantidad de pruebas. Luego veamos un ejemplo concreto en los últimos días que sucedió en Huehuetenango. Huehuetenango había tenido al principio muy pocas pruebas, muy pocos casos también, pero la positividad muy elevada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muy pocas pruebas. A medida que se fue aumentando la capacidad de hacer pruebas, empezó ya a disminuir y a controlarse de alguna manera la cantidad, el porcentaje de positividad. Pero en esta última parte veamos bien qué fue lo que pasó. Esta fue una jornada en la que se multiplicó por muchas veces el número de pruebas diarias que se realizaron durante esos 3 días, ¿sí? Se quintuplicó digamos, se elevó a la 10ª potencia quizás. Pero veamos algo importante. Aquí no estaba, miren cómo está la positividad, completamente errática. Aquí ya se normalizó. Y ahora veamos esta parte última de acá. Vemos qué pasa con la línea de positividad. Mismo fenómeno. Es decir, se aumentó la capacidad de pruebas y la positividad se vino completamente abajo, ¿sí? Entonces es un ejemplo claro de lo que nosotros quisiéramos que se mantuviera de manera sostenida a lo largo del tiempo, que no solo fuera por 3 días, sino que a largo plazo logremos realmente llegar a esos niveles de positividad. De nuevo, viendo el departamento de Guatemala, sucedió más o menos lo mismo. Podemos ver que aquí no había mucha control de la epidemia, una positividad muy alta, pero luego a medida que fuimos avanzando se fue controlando un poco la epidemia. Aquí hubo hacia finales de año, del año pasado, esto es más o menos 25 de diciembre, 28, 30 de diciembre, vemos cómo
Realmente habían muy pocas pruebas esos días, en estos dos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Las personas que se iban a hacer esa prueba, muy probablemente sí tenían síntomas o sí eran positivas. Entonces, de las pocas pruebas que se realizaron, aquí hubo unos picos en la positividad. Estos picos lo que refieren es que cuando se hacían menos pruebas, la positividad volvía a aumentar, ¿sí? Mientras que si se hacían más pruebas, la positividad volvía a disminuir. Y esa es la tendencia que se ha mantenido hasta finales del mes pasado, el mes de enero, pues. Luego, recordando, es importante hacer un análisis de todos los indicadores en conjunto, es decir, ahorita nos hemos concentrado en la positividad, pero no es que solo la positividad funcione o sirva para hacer el análisis, sino que eh, los tres indicadores van a ser fundamentales para el análisis, pero estos van a depender del número de pruebas directamente. Y recordando, pues, esos tres pilares del análisis epidemiológico, de la mitigación epidemiológica. Luego tenemos acá la gráfica de, esta es la segunda gráfica del boletín y podemos ver cómo presentamos dos tipos de histogramas. El de la parte superior es la tasa de casos por cada 100.000 habitantes, la evolución histórica, y en la parte inferior el porcentaje de positividad y la tasa de pruebas por cada 1.000 habitantes. También una evolución histórica por quincena. ¿Por qué histórica? Porque nos sirve ver a nivel local qué es lo que ha estado ocurriendo en semanas o meses pasados para compararlo con lo que está sucediendo en la semana actual o en la quincena actual. Luego vamos a tener la gráfica 3, que son los casos versus la positividad. Aquí estamos viendo la misma evolución que vemos acá, solo que aquí es a nivel departamental y aquí la vamos a ver a nivel municipal. Aquí se ve en azul cómo se comporta la positividad y en rojo la cantidad de pruebas, de casos que se detectan a lo largo de toda la epidemia. Este es un cálculo diario y por eso es que se ven muchas eh, entradas de datos, pero esto se puede ir acortando un poco para hacerlo un poco más claro también. Y por último, tenemos la tasa de casos de las últimas 4 quincenas. Aquí también nos va a servir mucho para podernos ubicar en el contexto y hacer un comparativo de cómo se ha comportado el número de casos a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel de municipio en las últimas 4 o 5 quincenas. ¿Sí? Entonces es importante poder ver qué es lo que ha pasado en las 4 quincenas anteriores y cómo está la medición actual con respecto a los casos, porque esto nos va a dar una idea de realmente cómo está la enfermedad, si está presente, si está aumentando, si está disminuyendo, e importante que esta última medición que está acá es la que se utiliza para el cálculo del tablero. Luego vamos a tener al final del boletín un espacio para interpretación y recomendaciones. Este también va a ser aquí va a haber, se puede habilitar un espacio para el módulo de rumores, que es otro insumo que vamos a poder utilizar y que va a ser importante para entender un poco más el contexto local y cómo es que está ocurriendo, eh, digamos, toda esa dinámica de, social que se da en los municipios a nivel local. Y recordarles pues que no solo es el módulo de rumores o no solo es el tablero de la Universidad Rafael Andívar, podemos utilizar otro tipo de insumos para poder tener acá un análisis más rico del contexto local. A mayor información va a haber un mejor análisis y a un mejor análisis va a tener un mejor impacto, un mayor impacto las recomendaciones que nosotros podamos pues, realizar. Entonces, recapitulando,
Un análisis situacional de la epidemia de COVID-19 lo podemos realizar a través de un análisis e interpretación de datos. Debemos fijarnos en los tres indicadores principales que le dan origen al color, al tablero de las alertas sanitarias o al color del semáforo. Poner especial atención en la prevalencia y determinar si esta es confiable o no. Es decir, si por ejemplo en nuestro municipio nos reportan que durante esa quincena solo se detectaron 5 casos, pero durante esa quincena también solo se realizaron 15 pruebas, realmente no va a ser muy confiable esa prevalencia. ¿Por qué? Porque va a ser muy limitado el número de casos. Observar también la tendencia histórica, tratar de establecer patrones para poder predecir de alguna manera qué es lo que está sucediendo ahora y qué va a pasar en el futuro cercano. Luego, contextualizar lo observado, es decir, no solo quedarnos con la información o con los insumos del tablero, sino dar más allá otro tipo de información para poder pues, realizar una interpretación y un análisis más aterrizado a nivel local y así poder brindar recomendaciones que van a tener más impacto a nivel del COE o a nivel de, digamos, consejos de áreas de salud a nivel local. Añadir insumos adicionales, resultados de esta otra encuesta que vamos a ver a continuación de CAP, conocimientos, actitudes y prácticas, los rumores, por ejemplo, y cualquier otro insumo que ustedes tengan a nivel municipal o a nivel de área de salud. Realizar un listado de conclusiones y, muy importante, tomar acción. Es decir, que esto no solo se quede plasmado en el boletín, sino que de alguna manera se dé seguimiento en las siguientes reuniones, de manera que haya un monitoreo constante, no solo de la epidemia en sí, sino del impacto de las recomendaciones que uno pueda estar dando a nivel local siempre. Y luego unas recomendaciones finales desde nuestros espacios de trabajo. La responsabilidad de nuestra salud va a recaer en cada uno de nosotros y en dar el ejemplo. Y lo puse en rojo porque sí es muy importante que nosotros como autoridades podamos dar ese ejemplo. Es decir, no vale que nosotros digamos que hay que usar mascarilla todo el tiempo cuando estamos con otras personas si nosotros mismos en nuestros lugares de trabajo no lo hacemos y otras personas nos ven que no lo hacemos. Mantener una distancia mínima de 1.5 metros con respecto a otras personas, el lavado adecuado de manos y todas las demás medidas que seguramente ustedes ya conocen. En el caso del transporte público, a nivel local, es decir, las municipalidades también pueden ayudar mucho a evitar el contagio, motivando a los transportistas a respetar estas limitaciones que se establecen en el tablero de alertas. Estas se han diseñado para minimizar contagios, pero a la vez permitir que los vecinos puedan seguirse desplazando. Y es decir, permitir que se dé esta nueva normalidad. Y por último, a nivel local se puede contribuir también a disminuir los contagios y mejorar la calificación de los municipios en el tablero de alertas si se motiva a los comerciantes locales a aplicar con responsabilidad las restricciones que el gobierno ha establecido en el tablero de alertas para la reactivación económica. Es decir, que por ejemplo en los mercados se estén guardando las precauciones y así como comunidad poder abonar a la prevención y mitigación de esta epidemia en el municipio. Y finalmente quería preguntarles si alguien tiene algún comentario o alguna observación puntual al boletín, o si no, que también pues nos puedan compartir ahorita en este espacio algunas de las experiencias previas que ustedes han tenido con respecto a utilizar datos del tablero, experiencias en los COEs, por ejemplo, o en la implementación de recomendaciones, etcétera. Yo abriría el micrófono para que, pues, invitarlos a que todos discutamos un poco. Buenas tardes, se les habla la doctora Villatoro de Guate Nororiente. Yo soy la epidemióloga y todos los datos del tablero nosotros con otros instrumentos adicionales los utilizamos para elaborar la sala de COVID. Conforme va cambiando el tablero, nosotros vamos actualizando la sala. Entonces nos ha sido de mucha utilidad
la información del tablero, ¿verdad? Y de todos los instrumentos anexos que tenemos en el Ministerio de Salud. Excelente, doctora. Y a nivel municipal, ¿ustedes han calculado sus propios indicadores o Sí, utilizan... el Departamento de Epidemiología desde el inicio de la pandemia nos mandó una tabla en Excel formulada donde se pueden calcular, digamos, los el total de indicadores? tamizajes que deben de realizar en 14 días, la cantidad de positivos, y en base a esto podemos hacer proyecciones. Entonces nosotros, en base a eso, trabajamos a nivel de área y eso se les mandó a los distritos para que lo utilicen. Lo que no se ha como verificado es si realmente cada distrito lo utiliza, porque sí existen los instrumentos para hacer el cálculo. Y conforme va cambiando el tablero, pues pueden alimentar esa tabla y utilizar los datos del tablero. Y pueden ir construyendo estos 4 indicadores que usted nos indicaba para ir verificando la forma en que se ha desarrollado conforme va evolucionando la pandemia. El semáforo es un buen instrumento y hay gráficas y hay una serie de situaciones que permiten hacer el análisis. Lo importante es tomar esa información para análisis y toma de decisiones. Excelente. Muy bien, muchas gracias, doctora, por compartir esas experiencias. Yo creo que sí es muy importante esa herramienta que menciona, es Excel, sobre todo para calcular, establecer las metas, ¿verdad? ¿Cuántas Exacto. pruebas más nos hacen Ajá. falta para llegar al mínimo, por ejemplo, o si ya estamos Exacto. bien, Y mantenernos? digamos, nosotros también, cuando cambia el semáforo, les mandamos una circular a todos los distritos donde dice cuál es su meta diaria y cuántos hisopados diarios tienen que hacer y la estimación por 14 días. Entonces, cada distrito, conforme va trabajando a nivel local, ellos van analizando, pues viendo cómo van sus tamizajes, su porcentaje de positividad y la relación con la meta. Nosotros tenemos un equipo de respuesta inmediata en cada distrito y en el área de salud. Y a nivel de área tenemos una bitácora que cada día vemos una serie de aspectos en la bitácora, en la entrega y recepción de turno diario, porque hay un grupo de respuesta inmediata en área y distrito. En el área todos los días recibimos turno a las 7 de la mañana y entregamos turno a las 2:30 de la tarde. Entonces vemos si en la mañana analizamos la bitácora, si hay cumplimiento de metas en cuanto a tamizaje y al porcentaje de positividad. Y luego en la tarde si hay alguna novedad. Esa ha sido nuestra mecánica desde el año pasado. Excelente, muchas gracias por compartir, doctora. Y una pregunta con respecto, digamos, a la primera vez que se hizo ese cálculo de metas, ¿han visto alguna mejoría o cuáles han sido los desafíos para realmente alcanzar ese mínimo de pruebas diarias? Bueno, sí hemos visto, digamos, cambios conforme va saliendo el histórico del tablero, ¿verdad? La evolución de nuestros municipios. Y en base a eso, pues, nosotros consideramos que ahorita tenemos solo 3 municipios en anaranjado y el resto en rojo. Pero también en base a eso hemos tratado de como ir apoyando a los distritos para que sigan haciendo tamizajes y tamizajes, ¿verdad? Y también nosotros hemos visto como hemos apoyado también en el sentido de que todos los servicios tengan pruebas de antígeno y también pruebas de PCR. Entonces estamos pendientes, dependiendo de cómo va la pandemia y todo, de tener que los compañeros tengan insumos para poder realizar su trabajo operativo. Pero sí hemos visto que la mayor parte de
de la pandemia, pues va variando. Hemos tenido algún municipio que ha pasado a amarillo, pero regresa nuevamente a rojo. Y los municipios que más persisten en estar en anaranjado es Santa Catarina y Fraijanes. San José Pinula estuvo por mucho tiempo en rojo, pero actualmente ya está en naranja. Entonces hemos visto el esfuerzo que han hecho los equipos de salud por mejorar, por mantenerse, y también hemos dado apoyo a los que han, pues, incentivándolos a que sigan haciendo más tamizajes para cambiar de color en el semáforo. Claro, excelente. Buenísima información, doctora. Muchas gracias por compartirla. Ajá. No sé si alguien más quisiera dar seguimiento a los comentarios o alguna otra observación que tengan. Solo únicamente para también indicarle que todo este trabajo ha sido un trabajo en equipo, con el equipo técnico de área, pero también tenemos un gran apoyo de parte de la directora de área que está involucrada totalmente. Entonces, eso nos ha servido también como darle un ejemplo a los distritos para que hagan su trabajo y lo fortalezcan de hacer un trabajo en equipo. Ok, excelente. Muchas gracias. Alguien quizás de de la municipalidad o las municipalidades más bien. Bueno, muy bien. Entonces, de nuevo agradeciendo pues la asistencia de todos a esta otra sesión, a la doctora Villatoro, de epidemióloga, también muchas gracias por sus experiencias. Creo que le agrega mucho valor a estas, digamos, a estos espacios el poder intercambiar estas experiencias y casos de éxito, de manera que todos podamos ir pues tomando en consideración estas estrategias y estas experiencias en otros lugares para seguir avanzando en pues la mitigación de esta epidemia. Algo que quizás vale la pena mencionar con respecto al análisis de datos también es que a veces quizás solo nos vemos tentados a guiarnos solo en el color de cada municipio. Sin embargo, como bien decía la doctora, a medida que nosotros hacemos más pruebas, quizás vamos a ver que hayan municipios que se mantengan en rojo por mucho tiempo. Pero lo que hay que ver realmente es la evolución en términos de los casos por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, o la tasa de pruebas por cada 1.000 habitantes, para poder ir viendo si eso se ha mantenido constante, cómo se ha comportado esa cantidad de casos. Si la cantidad de pruebas es constante, pero la cantidad de casos va disminuyendo, es un buen signo. Aunque sigamos en rojo, es un signo positivo que nos alienta a seguir realizando pruebas y realizando pues todo tipo de actividades de prevención para poder abonar a esa mitigación epidemiológica y que eventualmente sí o sí va a cambiar a otros colores. Así que muchas gracias y yo me quedaría hasta acá con la presentación. Muchas gracias, José Carlos, por tu intervención. Ahorita daremos el espacio a Irene Monzón de la ONG PCI. Ella nos dará el tema encuestas CAP. No sé, Irene, si tienes ahí el espacio para compartir tu pantalla. Gracias. Buenas tardes, mucho gusto.
No sé si logran ver mi pantalla. Sí, Sí, podemos. la miramos. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Soy oficial de monitoreo y evaluación del proyecto COVID de PCI, que estamos ahorita en un proceso de socios con la Universidad Rafael Landívar para poder cumplir con uno de los objetivos que tenemos como proyecto, que es el fortalecimiento de capacidades locales. Entonces, ahorita, pues, este es un proceso puntual en el que nos está apoyando la Universidad Rafael Landívar, pero es un proyecto de PCI, ¿verdad? En este sentido, yo quisiera plantearles que, como muy bien decían los compañeros de la URL, en este momento lo que queremos pues es fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia. Como decía la doctora, pues es un trabajo que hacen a nivel de las direcciones de área de salud de los distritos, pero que lo que nosotros estamos proponiendo es que sea un trabajo que se haga a nivel municipal con la participación tanto de las municipalidades como de los distritos de salud o los servicios de salud para que podamos pues poder contener de mejor manera el avance de la pandemia. En este sentido, este proceso de fortalecimiento lo estamos planteando pues con parte de lo que han estado ustedes trabajando con el doctor Monzón, que es la parte de la interpretación de datos epidemiológicos, trabajando tanto con el tablero del Ministerio de Salud como con el tablero que ellos han compartido con ustedes de la URL. Y además, nosotros quisiéramos tener mucho más elementos para poder tener un mejor análisis y poder tomar decisiones orientadas a enfrentar de una mejor manera la pandemia. Y estamos proponiendo y vamos a compartir con ustedes una estrategia de manejo de rumores que hemos utilizado en el proyecto. Y también se está proponiendo la realización de una encuesta CAP. Quisiéramos comentarle que nosotros actualmente en Guatemala estamos trabajando en 7 municipios. Estamos en Misco, estamos en San Miguel Petapa, estamos en Villanueva, estamos en Amatitlán, estamos en Villacanales, en Guatemala y estamos en Santa Catarina Pinula. Esta estrategia de manejo de rumores también la hemos implementado en los 6 municipios de Huehuetenango donde estamos trabajando. Ahorita voy a hacerle la presentación de lo que es la estrategia de manejo de rumores y pues quisiera iniciar preguntándoles a ustedes, para ustedes, ¿qué es un rumor? No sé si alguien quiere participar. Bueno, si nadie quiere participar o comentar en el chat, vamos a decir que un rumor es toda aquella comunicación que no haya sido comprobada o que no podamos verificar. ¿Por qué es importante entonces analizar o manejar los rumores? Es importante tratar de manejar o de minimizar los rumores porque al final lo que causan es desinformación, provocan desconfianza y causan daño en las personas. Lo que hemos nosotros tratado es
en el proyecto de identificar estos rumores para poder trabajarlos a través de la estrategia de comunicación de riesgo que el proyecto está implementando. Esta gestión de rumores, nosotros la tenemos en este ciclo. Principalmente iniciamos con lo que es descubrir cuáles son los rumores, y tenemos una aplicación que usamos en un teléfono inteligente para hacer el registro de los rumores. Una vez estos rumores son recolectados, una vez a la semana, especialistas del proyecto hacen un análisis de los rumores. Posteriormente a este análisis se hace una retroalimentación con las comunidades donde se han hecho talleres participativos y donde tenemos agentes antirrumores que nos ayudan a poder tratar de minimizar estos rumores. Hacemos un diseño de los mensajes antirrumores y además de esto, pues hacemos una como que validamos lo que son los mensajes para establecer su comprensión y aceptación del mensaje. Después a esto nosotros lanzamos estos mensajes que lo hemos hecho a través de redes sociales, a través de mensajes en Tigo y a nivel comunitario, a través de nuestros técnicos y a través de los agentes antirrumores que son miembros de las plataformas comunitarias que hemos estado fortaleciendo. Le hemos dado seguimiento y hemos estado evaluando cómo se está llevando este proceso y qué tan efectivos han sido nuestros mensajes. Este ciclo que vemos acá es el que nosotros quisiéramos proponer y que lo podamos trabajar con ustedes, tanto a nivel de las municipalidades como a nivel de los servicios de salud. Y entonces nosotros estaríamos apoyándolos en la capacitación para poder pues llevar a cabo esta recolección y análisis de rumores para que podamos contextualizar de una mejor manera cómo está la situación en nuestros municipios. Hasta el momento, pues el proceso que se lleva es, se hace la recepción y limpieza de datos. Se han establecido libros y códigos y categorías de análisis. Se ha hecho una codificación y se han visualizado los resultados y priorizados a qué rumores vamos a atender. En este periodo de tiempo, del 11 de noviembre del 2020 al 12 de enero, voy a colocar 386 rumores en los 13 municipios de intervención del proyecto, 6 en Huehuetenango y 7 en Guatemala, a través de los equipos facilitadores de salud y comunicación que tiene el proyecto. No sé si logran visualizar, entre más grande es la esfera, es donde hay más rumores que hemos recolectado, y entre los rumores que más se han recolectado es la ausencia e inexistencia del virus. Muchas personas piensan esto todavía. Otros rumores se relacionan a que se cuestionan las medidas de prevención. También piensan que es muy importante usar prácticas y remedios naturales. También hablan de la protección divina. En algún momento se ha categorizado en que no hay suficiente información sobre el contagio, prevención y tratamiento. También hemos detectado muchos rumores respecto a la automedicación combinada. Ahorita que estamos con el tema de las vacunas y que acaban de hacer la presentación, en algunos lados han hablado de conspiración sobre lo que es el tema de la vacuna y la enfermedad. Y el otro punto es contrariedades sobre la vacuna, ¿verdad?
No sé si hay alguna duda en este tema. ¿Alguna duda, alguna participación? Todo bien, gracias. Muy bien. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, pues les quisiera comentar que parte de lo que estamos proponiendo entonces es que ustedes puedan pues recibir una capacitación y poder también apoyarnos en levantar este tipo de información de rumores para que puedan ser parte del análisis que se va a hacer para los boletines. Y lo otro que se está planteando es poder realizar una encuesta CAP en los municipios de intervención para que podamos tener una información sobre cuáles son pues los conocimientos, las actitudes y las prácticas que tengan las personas que vivan en nuestros municipios. ¿Cuántos tienen experiencia en levantar encuestas? Que quisieran levantar la mano. Están tímidos. Buenas tardes. Quizá en el tema de levantamiento de encuestas no, pero sí en el levantamiento de información en campo, más que todo información geográfica. Muy bien. ¿Alguien más? Están muy tímidos. Y cuando les hablo de una encuesta CAP, ¿qué piensan que es una encuesta CAP? ¿Han oído hablar de ese término? Es una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué experiencia tiene usted en esto? Muy poco, no, como no es mi campo, ¿verdad? Pero sí, en años anteriores, pues desde hace años se conoce este término, ¿verdad? Y se trabaja en salud. Pero no sé si a nivel local se han realizado últimamente encuestas CAP. Muy bien, muchas gracias. Así es, yo sé que los compañeros de salud pues tienen bastante práctica con utilizar este tipo de encuestas. Y ustedes, ¿para qué creen que nos pueden servir este tipo de encuestas? Una encuesta para determinar conocimientos, actitudes y prácticas en relación al COVID. Nos permitiría tener conocimiento de lo que realmente la población conoce acerca del COVID, qué ideas tiene sobre él, y luego si practica las medidas preventivas o si no. Y dependiendo del resultado, nosotros podemos tomar decisiones de cómo enfocar para que esa población o cambie de actitud o fortalecer sus conocimientos, sus actitudes y sus prácticas, ¿no? Muy bien. Así es. Le agradezco su participación. ¿Y ustedes, esto cómo lo miran? O sea, ¿sería una buena herramienta? ¿Nos serviría tener esta información? A ver, Esther, Sí, ¿qué nos piensa? serviría de mucho. Sí, Gracias. sería de mucha Porque no utilidad es lo tener mismo la información. trabajar con una población. ¿Sí, le escucho? Se fue el audio.
¿Alguien más que quiera compartir? Sí, definitivamente la información sería de mucha utilidad y pues lo que la información también nos podría ayudar, ¿verdad? A la hora de plantear estrategias y tomar decisiones para, para tener un mejor control de la pandemia, ¿verdad? De lo que estamos viviendo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo preguntar? ¿Ustedes creen que esta herramienta la podemos usar en otros temas? Sí, se puede usar fuera del ámbito de salud. Así es, ¿verdad? Entonces, para poder ver y concluir entonces con los... Una encuesta CAP es un estudio cuantitativo de una población específica y vamos a reunir información sobre lo que la gente sabe, cómo se siente y cómo se comporta con relación a un tema concreto. O sea, nosotros como salud o en salud lo hemos utilizado y lo enfocamos de acuerdo al tema, ¿verdad? Si lo que queremos es saber cuáles son los conocimientos, las actitudes y las prácticas de las personas sobre la vacunación, enfocamos las preguntas sobre el tema de vacunación. Si estamos trabajando, por ejemplo, en el tema de cómo disminuir las diarreas, pues enfocamos nuestras preguntas con ese objetivo, ¿verdad? Y es lo que también ustedes han comentado, ¿cuál es la utilidad de las encuestas? Pues nos ayuda a determinar conocimientos, actitudes y prácticas de una población sobre un aspecto positivo. Y se basa en un cuestionario utilizado en una muestra representativa de la población. Esto es bien importante porque no tenemos que ir a hacer encuestas en toda una comunidad o en todo un municipio, sino que se establece una muestra representativa para poder hacer esta encuesta o pasar esta encuesta. ¿Qué temas creen ustedes? ¿Qué nos gustaría preguntar sobre los conocimientos de las personas en relación al COVID? ¿O qué actitudes o prácticas nos interesaría establecer? Quizá algo importante para este tema podría ser las fuentes de información que las personas consultan para, para estar informados, ¿verdad? Considero que es importante saber de dónde ellos se están informando, porque eso puede influir mucho en cómo ellos están tomando sus prevenciones. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Ahora quisiera presentarles cuáles son los pasos que podemos establecer como claves cuando queremos realizar una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas. Primero y lo más importante es definir cuáles van a ser los objetivos de esa encuesta, ¿verdad? En este caso, nosotros ahora lo que nos interesa es determinar los conocimientos, las actitudes y prácticas en relación al COVID de la población, de los municipios donde estamos trabajando, ¿verdad? Puede ser que lo que querramos, como les decía anteriormente, es establecer qué piensan o cuáles son los conocimientos, las prácticas y actitudes de las personas en relación a la planificación familiar, en relación a
a un tema específico, ¿verdad? Si no lo llevamos a salud, podemos llevarlo a cuáles son los conocimientos, las prácticas y actitudes en relación a lo que es prácticas agrícolas, el uso de lo que sería posiblemente abono orgánico. Y así podemos ir buscando algunos otros objetivos y temas que nosotros deseamos desarrollar. Entonces, primero establecemos, después de esto trabajamos en un protocolo para la encuesta. Este protocolo, pues definitivamente tiene que tener el objetivo, tiene que establecer cuál es la muestra que vamos a levantar, cómo lo vamos a hacer, si va a ser una encuesta cara a cara, si lo vamos a hacer a través de una aplicación utilizando un dispositivo móvil, si lo vamos a levantar la información en papel y después la tenemos que digitar. Entonces también tenemos, si después la vamos a digitar, pues también tenemos que pensar en ese proceso de digitación. También tenemos que pensar en cuál es el proceso para establecer cuál es la calidad tanto de la recolección de datos como la calidad del ingreso de datos. Cuando ya tenemos establecido esto, ya lo hemos pensado, tenemos los objetivos, entonces ya nos dedicamos a diseñar el cuestionario de la encuesta. Posteriormente a esto, entonces ya podemos hacer lo que es la realización de la encuesta, que la podemos hacer en línea, que la podemos hacer, como les decía yo, visita cara a cara. Podemos establecer si lo vamos a hacer visita a los hogares o si lo mejor sería ir a levantar unas encuestas a ciertos lugares donde nosotros sabemos que hay bastante flujo de personas. Podemos decidir, bueno, en este lugar vamos a ir al mercado o vamos a ir a tal punto, o vamos a ir a la estación de autobuses. O sea, va a depender de nosotros, ¿verdad? Y posteriormente, si es una encuesta que estamos levantando en una aplicación móvil, pues nos ahorramos el paso de la digitación. Sí tenemos que hacer un análisis y de la consistencia de los datos para posteriormente llegar a hacer lo que es un análisis y un informe de los datos. Este informe es lo más valioso, por lo que nos va a dar conclusiones y recomendaciones de cómo, en este caso para nosotros en COVID, cómo hemos trabajado nuestra estrategia de comunicación de riesgo, cuáles son los mensajes que hemos trabajado con las plataformas comunitarias, cuáles han sido los mensajes que necesitan las familias con las que estamos trabajando. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Estamos bien? Todo bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, algo que es importante para nosotros ahorita, más que entrar en el detalle de capacitar en la encuesta, ya se las vamos a presentar, pero es como poder conocernos de acuerdo. No sé si ahorita al final a nivel de los municipios están representantes de los dos, tanto de la municipalidad como de los servicios de salud. Entonces, voy a preguntar y me cuentan. La idea es que nos pongamos de acuerdo sobre qué día podemos, bueno, uno es, les estaríamos enviando el protocolo y la encuesta por correo electrónico para que la puedan revisar y posteriormente estaríamos llegando con ustedes a hacer un taller de trabajo para capacitarlos tanto en el llenado de la encuesta como la utilización de la aplicación que nosotros estamos trabajando. Entonces voy a tratar de saber
por los municipios, si están ambas partes y si nos pudiéramos poner de acuerdo hoy, o ustedes proponen que lo hagamos por correo electrónico, por teléfono. ¿Qué piensan? ¿De Amatitlán hay presentes? No hay presentes de Amatitlán. De la municipalidad vemos 2 personas. Bien, estoy presente, Amatitlán presente. Mi querida doctora. ¿Qué manda, mi corazón lindo? Muy bien, me alegra mucho. ¿Qué día creen ustedes que nos pudiéramos reunir para trabajar este tema con ustedes? Mi amor lindo, mañana no puedo, pero ¿de esta semana me está hablando? Si puede esta, si no la otra semana. Hagámoslo para el martes, mi amor, de la otra semana. ¿Qué dicen los compañeros de la MUNI? Perdón, ¿qué día dijeron? ¿Martes de la otra semana? Doctora, martes en la mañana tenemos con USAM. Oh, Jesús, no he visto la agenda, mi amor. Ok, entonces yo creo que Diego va a ir a esa actividad. A la Comusán ahí nos podríamos poner de acuerdo. Muy bien, yo le digo a Diego entonces, muchas gracias. Misco. Habrá representantes de Misco. Villanueva. No se oye. Es de Misco. San Miguel Petapa. Santa Catarina Pinula. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, licenciado? Bien, gracias. Gracias ahí. Gracias, doctora. Bien, todo bien. Aquí para nosotros sería un poco más factible la reunión la próxima semana, tipo miércoles o viernes, dependiendo cómo le quede a usted. ¿Y miércoles a qué hora sería? Usted me dice, no tengo ningún problema en la hora. A partir Bien, de las 9, entonces obviamente. vamos a tratar de ponernos de acuerdo. No sé si está alguien del centro de salud. Por ahí vi a la licenciada Cintia. Sí, ahí está la licenciada Cintia Orozco. Licenciada, ¿le quedaría bien el miércoles? Muy Sí, bien, dice ¿les que el queda miércoles bien le en la queda bien. mañana o en la tarde? Sí. En la ¿Les mañana. parece a las 2 de la tarde? En la mañana. La licenciada creo que En solo la está por mañana. ¿A qué hora sería en la mañana? A las 9 de la mañana. No sé si licenciado Orozco le queda bien. ¿Y dónde quieren que nos reunamos? ¿En la MUNI o en el centro de salud? Podría ser en la municipalidad. Muy Bueno, es que bien. ya para el miércoles ya no es centro de salud, es centro de atención permanente. Ah, ok, felicitaciones. Sí. Bien, entonces el miércoles a las 9 de la mañana en la municipalidad. Muchas gracias. Gracias a todos. De Misco sí, no hay
representante. Santa Catarina Pinula. Nosotros somos Santa Catarina Pinula. Ah, sí, perdón. Ya lo estoy mandando a San Miguel Petapa. San Miguel Petapa. No. Vía Canales. Sí, buena tarde. Buenas tardes. Yo diría que a nosotros nos quedaría bien el día martes por la mañana, tipo 10 de la mañana. Próximo martes a las 10 de la mañana. Así es. Muy bien. ¿Usted es de la municipalidad? Así es. Mi nombre es Ever González, del departamento Sí, de eso sí, informática. ya vi que es Ever, de la MUNI. ¿Y de los servicios de salud habrá alguien? Fíjese que no tengo entendido si hay alguien del centro de salud de acá de Canales, ahorita en el... Ok, entonces estaríamos pendientes con ellos, ¿verdad? Pero de igual De manera comunicar. nosotros le podríamos comunicar, ¿verdad? Para poder que ellos también estén involucrados. Le agradezco mucho, Ever. Ya lo A la tengo orden. aquí anotado entonces. Ok, perfecto. Villanueva. O sea que recapitulando tengo Amatitlán, Santa Catarina Pinula y Villa Canales. Tengo 3, me faltan 4. Pregunto. Sí, buenas tardes, licenciada. Le saluda Irene. Fíjese que yo estoy en representación de la licenciada Brenda Bielman. Ajá. Y fíjese que vamos a quedar pendiente con la programación de la capacitación, ¿verdad? Para que la licenciada se comunique con su persona, ¿verdad? Para ya confirmar día y hora. ¿De qué municipio? De Amatitlán. Ah, usted estaría con la doctora Guevara. Quedamos exactamente. que nos vamos a poner de acuerdo el martes en la reunión del Comusam, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada. ¿Alguien más? O sea, no tenemos ni Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes. Quizá le saluda Luis Rodríguez de Villanueva. Quizá podríamos ponernos de acuerdo a través, por medio de correo electrónico, ya que pues, estamos un poquito apretados de agenda y teníamos que planificarnos para poder estar presentes, ¿verdad? En las reuniones. Entonces quizá nos podemos estar comunicando vía correo para poder... Usted viene de la municipalidad, ¿verdad? Sí, Municipalidad de Villanueva. No sé si habrá alguien del centro de salud, creo que no. Pero podría ser quizá a través por medio de correo electrónico. Muy bien, o lo podemos llamar, ¿verdad? Sí, también. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, entonces con los demás vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Pero no sé si te funciona. Mejor después. ¿Quién? A ver, Merlin. Buenas tardes, le saluda Merlin Canel de acá del Centro de Salud La Comunidad. Ah, mucho gusto. Ajá, nosotros podríamos reunirnos el día jueves a las 2 de la tarde. Jueves a las 2 de la tarde. Este jueves, ¿verdad? Sí, podría ser este jueves. Muy bien, sí, ahí estamos pendientes entonces con Diego. De la Municipalidad de Misco no hay ningún representante. No, de la MUNI de Misco, no, yo creo que no hay aún todavía algún representante, pero
Vamos a ver si localizamos al menos al alcalde auxiliar de acá para ver si él delega a alguien. Muy bien, le agradezco mucho entonces. Gracias, muy amable. Feliz tarde. Gracias. Muy bien. Entonces, comenzaríamos a trabajar con estas fechas que tenemos. Y solo quisiera presentarles entonces el protocolo muy rápidamente, porque este protocolo se los vamos a estar enviando a sus correos electrónicos. Ahorita vamos a compartir. No sé, ¿pueden ver la pantalla? Sí, sí se mira, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues el protocolo comienza con lo que sería una introducción, ¿verdad? No voy a entrar en detalle porque se los voy a compartir a ustedes para que lo puedan revisar. Y plantea los objetivos. No sé si los visualizan bien. ¿Está bien el tamaño de la letra? Sí, está bien, licenciada. Muchas gracias, doctora. Entonces, bueno, el objetivo es establecer el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas actuales de la población objetivo del proyecto. Está la palabra actuales porque nosotros cuando iniciamos el proyecto en el mes de septiembre, hicimos un levantado de información, que es nuestra línea de base, que también les vamos a compartir los resultados y quisiéramos ahorita pues hacer esta encuesta CAP para que todos, tanto a nivel de los servicios de salud como de las municipalidades y nosotros podamos establecer cómo está la situación en este momento. Y lo importante acá es que queremos hacer un levantamiento con ustedes en otras comunidades que no sean donde nosotros estemos, para que así tengamos más información de más comunidades en cada municipio. En los objetivos específicos, que son 3, es estudiar y diagnosticar la situación de las comunidades, colectar información que permita analizar el tipo de acciones que se puedan desarrollar y establecer un mejor entendimiento sobre la vulnerabilidad y capacidades únicas de poblaciones expresadas, tanto hombres, mujeres, adultos, personas mayores y personas con discapacidad. La metodología, como les comentaba, pues es una metodología. Haremos entrevistas cara a cara y utilizaremos lo que es una encuesta automatizada utilizando la aplicación de Comker. Y como decía, se espera que se cuente con la participación tanto de algunas personas, que esa es la idea de ponernos de acuerdo y platicar, de salud, de la municipalidad, si ustedes creen que podamos incluir otros actores y personal del proyecto. Esta fecha que está aquí ya, pues, ya no es vigente, ¿verdad? Porque ya estamos ahorita, ya no nos daría tiempo a iniciar en ese tiempo. Tenemos la cobertura, serían los 13 municipios, y establecimos una muestra con un 95% de confianza y un error máximo del 10%. Y nos dio más o menos una cantidad de entre 96 y 97 encuestas a levantar. Establecimos un porcentaje del 10%, porque si lo hacían, que es bastante aceptable, porque si lo hacíamos del 5% nos aumentaba demasiada la muestra, ¿verdad?
Entonces, este sería el protocolo que yo les voy a hacer llegar el día de hoy en la tarde o mañana en la mañana. Esta es la encuesta que también se las voy a compartir para que ustedes pues puedan comentar y hacernos observaciones o recomendaciones. Lo primero es el consentimiento informado, unos datos generales y posteriormente pues ya entramos con algunas preguntas, ¿verdad? Estas son las de conocimiento. Lo voy a pasar muy rápido solo para que ustedes puedan ver la estructura y como lo van a tener para que nos puedan ahí hacer sus observaciones, ¿verdad? Tenemos toda esa parte de conocimientos. Después tenemos preguntas sobre la percepción de riesgo y su reducción. Licenciada, perdone, fíjese que no paso donde está la población, no miro las demás diapositivas, ¿o seré yo? Pues no sé, voy a ver ahorita, no sé cómo van, si miran, yo ya les estoy presentando el cuestionario, no sé si lo miran. No, seguimos viendo las poblaciones, el Word. Es que también es un Word, voy a volver a compartir entonces. ¿Ahorita sí ya? Ahorita sí, licenciada. Gracias, doctora. Si no hubiera seguido. Muy bien, entonces esta es la encuesta. Tiene todo esto, va a estar en la aplicación. Por ejemplo, van a estar los departamentos, el municipio, ya solo es de seleccionarlo. Acá no vamos a ingresar información, solo a seleccionar. Y entonces aquí tenemos ya la parte de conocimientos. Como les digo, solo le estoy dando ahí sí que porque ustedes la van a tener y van a poder comentar y hacer sus observaciones y sus recomendaciones sobre qué quitar, qué poner. Espero que no agreguemos mucho. Ahorita tiene 25 preguntas. Pero si ustedes creen que hay algunas preguntas importantes, lo podemos agregar. De hecho, esta semana le agregamos algo sobre las vacunas. Entonces está la parte de conocimientos, aquí está la parte de percepción de riesgo y su reducción, ¿verdad? Que tiene que ver con el uso o no de la mascarilla. Y otras. Después tenemos sobre la percepción del impacto, ¿verdad? Cómo la pandemia o cómo el COVID o la COVID les ha impactado en sus vidas, ¿verdad? Tenemos una parte de vigilancia comunitaria y es la parte que les decía de las vacunas. Bueno, ahora son 29 preguntas, agregamos 5 preguntas relacionadas al tema de la vacunación, que no sé si son las mejores o si ustedes creen que esta parte pues podemos mejorarlas. Entonces, este en sí es el cuestionario, pero que ya va a estar en una aplicación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos bien, licenciada? Muchas gracias. Me parece muy bien, Milik, está bien clara. Sí la siento extensa, sí la miro muy extensa, Milik, pero los datos son importantísimos en esto. Sí, entonces por eso se las voy a hacer llegar y ustedes hacen sus recomendaciones, ¿verdad? Porque sí, podríamos tal vez cortar algunas preguntas, pero igual analizar si lo necesitamos, pues lo podríamos. La experiencia que tenemos es que se tarda entre 10 y 15 minutos cuando se inicia a levantar la información, pero conforme uno va pues tomando práctica, se tarda menos tiempo.
Quisiera presentar a mi compañero de monitoreo, mi asesor de monitoreo, el licenciado Alejandro Rizo. Mucho gusto, Irene, mucho gusto a todos. Buen día. A las órdenes. Gracias, Alejandro. Bien, entonces, si no tienen ninguna otra pregunta o duda, hemos sido muy eficientes en el tiempo. El doctor Monzón se tardó menos tiempo y yo seguí su ejemplo. Si no tienen ninguna duda, entonces estaríamos viéndonos en la siguiente sesión y con los que ya agendamos fecha, estaríamos llegando a visitarlos en esa fecha acordada. Así que muchísimas gracias. Le dejo la palabra a Michelle. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada, y gracias a todos por su participación. En este caso creo que nos estaríamos volviendo a ver el día jueves, siempre a la 1, para el último taller de esta jornada que estamos realizando. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. En este caso, pues esta grabación la vamos a estar compartiendo el link en esta semana, tanto la de la semana pasada como la de hoy. Y para que puedan revisar los conceptos que tengan dudas o cualquier cosa, y siempre estamos ahí a la orden en nuestros correos electrónicos. Pueden contactarse siempre con Nadia. Y les deseamos una feliz tarde. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, feliz tarde. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias.